Buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y estoy en compañía de la profesora Liliana Volpi por primera vez en el canal y la primera de muchas. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, muy encantada de estar contigo en este canal, ya famoso, digamos, porque lo conoce mucha gente. Y nada, aquí estoy para que podamos conversar. Muchas gracias, Liliana. Bueno, contarle a los amigos que voy a hacerle entrevista a todos los profesores de Shalem porque yo soy alumna de Shalem. Entonces, al ser alumna, yo necesito recomendar estos buenísimos cursos. Y uno de estos es el curso de la profesora Liliana Volpi, que es María, Mujer, Madre y Discípula, que está buenísimo. Así que vamos a partir, mi querida Liliana, para que la gente te conozca un poco. La gente que todavía no conoce el Instituto Shalem y no conoce a esta tremenda profesora, que nos puedas contar un poco de ti. Bueno, vamos a ir por la parte corta. Yo realmente nací en Argentina, como digo siempre en broma y en serio, nadie es perfecto, ¿no? El año 84 me fui a vivir a Israel, viví, digamos, recorrido, se puede decir, de 16, 17 años en Israel, hasta que en el año 2001 me vine a vivir a España, y entonces ahora trabajo un poco en Israel y un poco en España, dependiendo un poco del trabajo también. Soy guía de turismo en Israel, oficial, y también soy guía en Europa, al margen de que trabajé 7 años en la Universidad de Haifa, y he dado muchos cursos, en fin, siempre estoy estudiando, siempre estoy tratando de saber un poco más, y creo personalmente que cuando uno comienza a estudiar es como que ya no tiene fin. Siempre vas a encontrar algo que quieres seguir investigando más, porque empezás por aquí, empezás a seguir por allá. Yo tenía un profesor mío que me decía, cuando uno compra un libro, mira la biografía. Yo le decía, ¿para qué la biografía? Porque ahí vas a ver que quieres seguir viendo más. Es cierto, es cierto. Uno mira en esa parte y dice, ah, no, pero este no lo tengo y aquel, y entonces uno quiere seguir sabiendo más sobre determinados temas que le interesan, evidentemente. En este caso yo me he dedicado, perdón, hay un bichito aquí, me he dedicado a María, por el hecho de que yo trabajo muchísimo con grupos marianos. Yo trabajo mucho en Europa con las apariciones marianas, y entonces me he enfocado un poquito más en ella, ¿no? Y aparte porque considero que es un personaje supremamente importante y mucho más para la gente católica. Claro, porque me llama la atención algo. María, poco lo que se habla de ella, siempre está en silencio. Por eso me llama la atención esto de discípula. Podemos ver a María como una discípula, pero en silencio, desde como detrás del telón. No, pareciera que sí, pero no. O sea, discípula, por empezar, ella es la persona que apoya, digamos, cuando se da cuenta ya de lo que está pasando. Yo disiento en eso que dicen desde un principio, sabía. Puede ser que ella supiera que su hijo era una persona muy inteligente, etcétera, pero creo que ya cuando él comienza a predicar como rabino, porque era un rabino, ¿sí? Rab quiere decir maestro, no quiero que confundan lo que es un rabino hoy, ¿eh? Porque hoy un rabino es algo completamente diferente de lo que estamos hablando del siglo primero, ¿vale? Entonces, Rab se le decía una persona con sabiduría, una persona que, como en el caso de él, daba sermones, hablaba, tenía gente que lo seguía, ¿vale? Entonces, en ese sentido era un rab, era un maestro, ¿sí? Y yo considero que ella sabía ya por dónde iba esta historia, y ella fue lo que la fue apoyando, como todas las madres, o sea, la mamá, yo recuerdo la mía, siempre me estaba apoyando, ¿querés hacer esto? ¿Querés hacer lo otro? Etcétera. Y como todas las mamás. Y creo también que esa es la figura que se tiene en el catolicismo, una mamá que te cuida, una mamá que te protege, una mamá que te consiente, una mamá que a veces uno está peleado con el papá o está peleado con el hermano y siempre sea de intermediaria, porque en este caso ella es como una intermediaria, o sea, la gente católica en general, toda la gente católica, María es el Una ser, intercesora. una intercesora, exactamente. Yo he tenido sacerdotes en Europa que no conocían Israel, que habían ido a Medjugorje 8 veces
y nunca habían estado en Israel. Y yo decía, padre, qué vergüenza, le decía yo, ¿no? Usted conoce toda la ruta mariana, pero nunca estuvo donde empezó todo. Al final terminaron yendo, ¿no? Pero ¿a qué viene esto? Viene a que el amor que se tiene por María es justamente el amor que se tiene una mamá. ¿Ok? O sea, sea como sea, y evidentemente en las familias puede haber problemas, la mamá es siempre la mamá. Sí, la mamá es, no sé, yo recuerdo la mía, ¿no? Que me traía el mate como estás tomando tú por la mañana cuando me iba a la escuela, cuando me preguntaba cómo me venía, que si ya venía de mal humor sabía como que algo me había pasado. O sea, la mamá te huele de lejos y tú eres mamá y seguramente sabes que tu hijo algo está pasando, ¿sí? Aunque no te lo diga, vos sabes que está pasando algo. Entonces, es la representación de la mamá. Y para mí el tema de María empezó todo un poco también por estos grupos marianos que yo llevaba y que yo me daba cuenta que no sabían muy bien, o sea, sí habían escuchado de Fátima, habían escuchado de Lourdes, habían escuchado de Zaragoza, pero no sabían muy bien la historia de esta mujer. Es siempre la misma, dicho sea esto. O sea, pues la gente dice, ay, la de la Virgen de Fátima. No, es María. Ah, es Simplemente la misma María. es solamente María. ¿Vale? Solamente se le dice Fátima porque aparece en Fátima, se le dice de Medjugorje porque aparece en Medjugorje, pero es siempre la misma. Es Claro, siempre cambia la el misma. nombre de la ciudad donde aparece. Exacto, exacto. Ok, La ok. primera aparición de ella, dicho sea esto, generalmente la gente me pregunta a mí cómo una judía puede dedicarse a esto, ¿no? Yo siempre contesto como una judía y digo que mucha gente se dedica al judaísmo y no es judío. Exacto, Digamos que sería al revés, ¿no? O sea, exacto. lo puedes tomar como una investigación, lo puedes tomar desde muchos puntos de vista. La primera aparición que se habla de esa aparición es en Zaragoza cuando ella todavía estaba viva, en el año 40. ¿Eh? Y Zaragoza, donde la llaman la Pilarica, la Virgen del Pilar, porque aparece en un pilar que está ahí en la iglesia, tiene relación con Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque Santiago es el que estaba en el Pilar, el que estaba en Zaragoza en aquel momento, que en aquella época era la época de los romanos, y estaba mal porque no podía convertir, porque la gente era muy dura, estaba deprimido realmente. Entonces a ella se le aparece y el pilar representa la fuerza, la dureza y la fuerza que ella le da para continuar. Después él vuelve a Israel, lo matan, etcétera. Bueno, la historia del Santiago de Compostela después traen el cuerpo, en fin, y se encuentra en el siglo VIII, etcétera. Por eso esos dos lugares están tan conectados, digamos, entre sí, ¿vale? Pero todo este tipo de cosas que yo te cuento, la mayoría de las personas que viajan no saben, no tienen idea. O sí, vamos, son gente de mucha fe, ¿vale? Saben cuál es el día de Fátima, cuál es el día de Lourdes, cuál es el día que pasó, pero no saben la historia, a quién se le apareció. Puede ser por ejemplo, de Fátima, los pastorcitos, porque son quizás los más famosos, o en el caso de Lourdes, de Bernabé, pero después los demás en general no saben. O, por ejemplo, hay lugares de apariciones que de alguna manera yo los introduje en el programa porque no los conocían, como por ejemplo, hay un lugar que se llama San Sebastián de Garabandal, que hay una aparición en el año 61, junio del 61, justo el año que yo nací, y lo que ocurre ahí, yo les sugiero a la gente, si quieren, entren en YouTube y miren también lo que pasó en Garabandal con las chicas, parecían completamente hipnotizadas en ese lugar, o sea, con esas apariciones. El lugar está exactamente igual como en el 61, no ha cambiado nada. Y quizás es cierto que el turismo trae dinero, trae trabajo, los hoteles, los restaurantes, todo lo que tú quieras, pero hay lugares en que se pierde un poquito, se pierde bastante, por no decirlo, la espiritualidad con tanto business. Claro. Es como que pasa a mí, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿cuál te gusta más, Fátima o Lourdes? Yo digo Lourdes, ¿por qué? Porque Lourdes, si bien es un santuario muy importante, todos los negocios no están ahí encima, están como alrededor. O sea, han cuidado
de que, ok, aquí hay el negocio, el business, etcétera, pero aquí está el santuario. El santuario es otra cosa. En cambio, en Fátima es como que todo está muy, no está encima, pero sí hay más, se nota un poco más los negocios encima, ¿vale? Claro. Entonces, pierdo un poco esa espiritualidad que se pretende cuando las personas van, ¿vale? Yo he visto la gente transformarse completamente. Y lo mismo pasa cuando van a Israel. En este caso, yo he visto gente que ha llegado a Israel de una manera y se fue de otra. Pero es verdad, este síndrome del Mesías que yo he Ah, escuchado y que he visto en no, reportajes, hasta en Los es más Simpson hay un capítulo. el síndrome de Jerusalén que le llaman, que la Ajá, gente ok. viene y enloquece. Ha habido algunos casos, de hecho hay un personaje en el Santo Sepulcro, que él era empresario americano, ahora se viste, te voy a mandar luego una foto, se viste como de blanco, anda siempre con una Biblia, anda descalzo, es buenísimo, o sea, es una persona que está todo el tiempo orando en rincones, ayuda a los franciscanos, ayuda a esto, o sea, y está ahí, dejó completamente todo, ¿ok? Y se quedó, pero yo no conozco otro caso. Hablan de ello, Okay. hablan del síndrome de Jerusalén, etcétera. Lo que sí es cierto que nadie, ya sea cristiano, católico, judío, musulmán, nadie queda impávido a lo que pasa en Jerusalén. O sea, tu vida es antes y después, ¿ok? O sea, yo conozco, gracias a Dios por mi trabajo y porque he viajado mucho, conozco muchos países en el mundo y siempre que regreso a Jerusalén, y mira que la conozco bastante, siempre me causa una sensación diferente. Ahora estuve 2, 3 días, me quedé allá y ahora pasear es tranquilo porque como no hay turistas está todo muy, muy apacible, digamos, te puedes sentar en cualquier lado, entrar tranquilo, en fin, tiene sus ventajas y sus desventajas todo esto. Y siempre hay una sensación muy particular en Jerusalén. Es como que se vive un ambiente diferente. Y por supuesto que la gente que va con fe, donde ha ahorrado durante años para llegar a ese lugar, etcétera, pues el shock que reciben es mucho más grande, ¿no? De hecho, generalmente estamos 3 o 4 noches en Jerusalén y es muy intenso todo, es muy intenso. ¿eh? Hay como una Eh, energía diferente, me sí. imagino. En No sé si realidad, será buena la comparación, Liliana, pero he también escuchado de gente que va a Egipto. Tú sabes que los santuarios tienen esta carga de energía que miles de años atrás se oraba con fervor a sus dioses. Dicen que hay una energía diferente, que están cerca de las pirámides y se siente algo extraño en el ambiente. ¿Será energía atribuirle a eso? yo creo, a ver, vamos, yo estuve también en Egipto, he estado en Egipto, he estado en varios lugares, estuve bueno, en Te Petra, envidio. etc. En realidad, en todos los lugares que ha habido gente que ha orado mucho, hay una energía especial. Eso es inevitable. Yo he estado también aquí en Glasbury. Glasbury es donde está la tumba del rey Arturo, ¿vale? Donde está, hay una torre que se llama la Torre de San Miguel. Ahí hay una energía impresionante. Hay la ruta de los cátaros en la zona de Francia, por ejemplo, que también, donde mataron, etcétera, también hay mucha energía. Pero en Jerusalén lo que ocurre es que no es solamente, a ver cómo explicarte, no es solamente el tema de la energía religiosa, sino Jerusalén, al ser toda una ciudad de piedra, porque está constituido así, no se puede construir de otra manera, te da como un ambiente, estás en lo nuevo y estás en lo antiguo, ¿no? Me pasa un poco, hay una ciudad que a mí me encanta en Italia, que es Asís, donde nació Francisco de Asís. La parte de Francisco de Asís, donde él nació, la parte antigua, digamos, de la ciudad, todavía es una ciudad amurallada, ¿ok? Entonces, ahí, claro, después te vas a otra ciudad, no pasa nada, en la parte de abajo es donde la gente ha hecho más la vida, etcétera, porque es, digamos, es problemático llevar tu comida para allá o lo que sea, comprar, pero tiene una energía especial. Cada lugar donde se ha orado, donde se reza, tiene energía de oración y de
de esa fe que la gente ve como que le va a cambiar a ellos, ¿no? Le va a cambiar su mundo, claro. o van con un objetivo, ¿no? Ya sea de agradecimiento, ya sea de pedir por gente enferma, ya sea... Yo siempre hago broma, le digo, no pidan sacar la lotería porque yo hace años que lo pido y no he ganado nunca. Pidan por otra cosa, pidan por trabajo, por salud, por tener una mejor vida, por la familia, en fin, si es que quieren pedir, ¿no? Pero no pidan lotería porque eso no pasa, ¿no? Milagros existen, pero no hay que exagerar. Es como hay una película, la de Jim Carrey, donde todos piden ganarse la lotería y al final el monto es tan pequeño porque se repartió entre todos. Sí, no la vi, pero eso es como cuando la gente va al Muro de los Lamentos y quieren poner su papelito y qué sé yo. Yo siempre les cuento que había un señor que iba todas las semanas a rezar y le pedía a Dios que quería sacar la lotería. Y dale que quería sacar la lotería y que quería sacar la lotería. Y todas las semanas, y así, durante años. Entonces los ángeles hablan con Dios y dicen, déjalo una vez, dale la oportunidad una vez que gane la lotería. Y le dice Dios, pero si nunca juega. O sea, claro, una cosa es, como yo digo, que tú pidas algo y otra cosa que tú empujes para que eso pase. Claro, exacto. Porque si tú no haces algo para que eso pase, por más que le pidas a Dios, como en este caso la lotería, pues evidentemente Dios no te puede conceder porque tú no has jugado a la lotería. O sea, exacto. Yo le digo a Diosito que me deje ganar la lotería, que de verdad lo voy a compartir con los más necesitados. Le digo, Diosito, póneme a prueba, si es verdad. ¿Pero juegas? La pregunta es si juegas. Sí. Ah, bueno. Pero no pasa nada. Es otra cosa. Liliana, volviendo a María. Sí. María, Miriam, la Virgen María, ¿cuál sería el nombre más correcto para llamarle? Vamos a ver. Miriam es un nombre original. ¿Ok? Miriam es, este nombre es un nombre que, por empezar, la primer Miriam que se llamó fue la hermana de Moisés, como bien sabemos, muy famosa porque es una de las primeras profetisas, la primera, no la, fue la primera profetisa que aparece en lo que nosotros llamamos el Tanaj, o como lo llaman el Antiguo Testamento, ¿vale? O la Biblia hebrea, si queremos decirlo en forma más correcta. Ella es la que aparece y a partir de ahí lo que ocurre es que cuando ella queda con lepra y de alguna manera es castigada por Dios, etcétera, como es que ese nombre se deja un poco de usar, pero ese nombre vuelve otra vez a usarse mucho en la época de los Hashmonaín, estamos hablando a partir del 166 a.C. Y en la época de María, en la época de Miriam, realmente hay muchas Miriam, porque si te pones a pensar, María Magdalena es Miriam, la esposa de Cebedeo, que era también Miriam, después pasa María, o sea, hay muchas. ¿Por qué? Porque era como una moda en aquel momento. Como hoy vemos una telenovela, ya hace años que no veo ninguna, pero me imagino, veo una telenovela, le gustó el nombre y empiezan las niñas a aparecer con el nombre de la protagonista, ¿ok? Y aquí es más o menos lo mismo. La esposa de Herodes el Grande se llamaba Miriam también, Mariana, pero era Miriam, y era de la familia de Hashmonaín, ¿vale? Entonces, en realidad, el nombre original de ella es Miriam. Luego pasa a ser María con las traducciones, podemos utilizar de fonología, etcétera, etcétera, se traduce en Miriam. Y ya todo el mundo lo conoce como Miriam. Mary. ¿Y cuándo pasa a ser santa, divina, esta Virgen María? ¿Más o menos en qué siglo? A ver, lo que ocurre es, aquí la cosa es más complicada, ¿vale? Porque realmente hay 4 dogmas de la Virgen, ¿ok? Que se van estableciendo en los diferentes, ¿cómo se llama esto? Que se me fue el nombre ahora. Lo primero es en Nicea, ¿los concilios? Los concilios, ¿vale? En los concilios es donde comienza a discutirse el tema de la virginidad. Ahora, hay que aclarar una cosa. Solamente 2 evangelistas hablan de la virginidad de María. Uno es Mateo y otro es Lucas, ¿ok? Mateo habla siempre en tercera persona. No habla directamente de María. Habla como si José tiene una mujer, María, virgen, ta, 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 ta.
Lucas no, porque Lucas se supone que es un evangelista que es de la diáspora y trata a la mujer de otra manera, tiene otra visión, otra forma, y entonces habla más en forma directa de ella, ¿sí? Ellos también tienen historias diferentes. En el caso de Mateo, ellos se van a Egipto, tienen que ir a Egipto, vuelven después que Herodes se murió, aunque aquí también hay error de fechas, porque él sí nace en la época, en realidad Jesús nace 4 años antes de lo que es la era cristiana, ¿vale? Algunos dicen 4 años antes, otros dicen 6 años, hay también un error ahí de fecha, pero supongamos, se tiene que ir a Egipto. Aquí hay toda una cosa teológica que tiene que venir de Egipto, porque así vino Moisés, el nuevo Adán, el nuevo Moisés, etc. Hay toda una interpretación teológica al respecto. Y Lucas no, Lucas dice, ella se queda en Jerusalén, se van al templo, en el templo hacen esto, y después se van a vivir a Nazaret. ¿Ok? Ahora, realmente los historiadores, yo no soy historiadora en ese sentido, los historiadores, el 80% dicen que Jesús nació en Nazaret, no nació en Belén. ¿Ok? En Belén, a través de estas teologías, ¿cómo se dice? Ahora, el tema de la virginidad de María viene cuando se determina de que Jesús es hijo de Dios. ¿Ok? Antes no se hablaba de eso, en absoluto. Y viene a que realmente al ser Dios tiene que tener una madre que sea virgen. ¿Sí? Esto viene por un problema de traducción. Fíjate lo que te digo. Cuando se traduce el Tanaj, la Biblia hebrea, del hebreo al griego, ahí es cuando viene la problemática. Porque Isaías 7 no dice que ella es virgen, dice que ella es doncella. Y eso ya lo ha dicho muchísima Mario gente. Sabán, ayer en Mario un video que Sabán, lo ha subí, dicho justo habla de eso. también Piñero, o sea, todos los historiadores, grandes historiadores, investigadores del tema, lo han dicho. O sea, Pero no la estoy gente diciendo, se enoja mucho. claro, o sea, yo quiero aclarar, y lo aclaro también, lo aclaro siempre en mis clases, todo lo que yo digo acá lo digo en una forma académica, o sea, yo respeto absolutamente a toda la gente que crea lo que quiera creer, el musulmán, el católico, el cristiano, el evangelista, etcétera, etcétera. Para mí son todos respetables y hay que respetarles a todas sus ideas. Lo que ocurre es que a veces yo creo que no tiene que chocar, digamos, la academia con la fe, porque si tu fe es muy fuerte, muy estable, no tiene por qué molestarte. Molestar es cuando ya nos convertimos en una parte fanática y decimos, no, porque así está. No, eso fue en aquella época. ¿Sí? Entonces, cuando esa traducción viene mal y hablan de ese Isaías famoso, de Isaías 7, en realidad Isaías habla de una doncella, pero de aquella época de Isaías, no de lo que va a pasar 700 años después. Lo mismo pasa con el famoso Isaías 53, ¿vale? Que todo el mundo, Claro. no. O El lo mismo siervo pasa sufriente. hoy, que estamos en pandemia, con el Apocalipsis. Todo el mundo dice, Exacto. el Y que claro, y que la Apocalipsis. vacuna es la marca de la bestia. La Quieren marca de la traer todo a la bestia es actualidad. el error más grande. El 66 famoso es Nerón Keisar en hebreo. El que sepa un poco hebreo, simplemente coge las palabras, que cada letra tiene un número, y es que Ses es Nerón, que no estaba en aquella época, pero se relaciona. Nerón Keisar, eso es 666. No tiene nada que ver ni con ningún diablo, ni con ninguna bestia. Y el Apocalipsis, que a mí es un libro que me interesa muchísimo, es un libro simbólico absolutamente. Todos son simbolismos, muchísimos simbolismos. Pero Una bueno. pregunta, profesora Liliana. Juan 2.4 dice textualmente, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Muchos dicen, no, es que Jesús no consideraba a María como su madre. No, es que Jesús no respetaba a María. ¿Cómo podríamos interpretar este pasaje? Porque de verdad que en torno a él se dicen muchísimas cosas. Mira, es contradictorio lo que dicen y te voy a decir por qué. ¿Qué quieres conmigo, mujer, que no ha llegado mi hora? Y sin embargo hace lo que le dice la madre. Ajá. En la boda de Cana, claro, de La convertir boda el de agua en Caná. vino. Porque esto es en la boda de Caná, ¿vale? O sea,
Entonces, ¿por qué? Uno de los primeros mandamientos, y Jesús era un judío religioso, ¿sí? Es, tienes que respetar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, le puede decir como, oye, que todavía no es el momento, pero, no, pero al final termina siendo lo que ella dice, ¿ok? O sea, también hay que pensar de que acá hay otro problema que voy a tocar, que es cuando ella llega, y lo dice claramente Marco, con sus hermanos. Es más, llega tienen los nombres, ponen los nombres de los 4 hermanos y 2 hermanas que no tienen nombre. Pues bueno, es normal eso que en aquella época no pongan el nombre de las mujeres para nada. O sea, es muy raro que lo pongan. Pero bueno, habla de los hermanos. O sea, aquí también hay otro problema que generalmente se da cuando dicen, no, dijo que eran primos. En griego, la traducción exacta, hay palabra para hermano y hay palabra para primo. Y ahí dice hermanos, no dice primos. ¿Ok? Entonces, aquí también es una cuestión que vino después con la teología de que ella es virgen, de que ella no fue virgen siempre, etcétera, etcétera. Respetable, ¿sí? Pero hoy todos sabemos que aunque yo, supongamos, nunca hubiera tenido relación con un hombre, pero me caigo de un caballo, ya dejo de ser virgen. Claro. ¿Ok? Solamente por eso, o sea, estoy diciendo una tontería quizás, pero digamos, eso tiene que ver fundamentalmente con la fe. Yo una vez le hice una pregunta a una muy amiga mía, que es muy católica, y le dije, si María no sería virgen, supongamos, para ustedes los católicos, ¿qué injerencia tendría en que siga siendo la madre de Jesús? Y te puedo asegurar que se quedó en shock y no me contestó. Otra persona que también es muy católica, otra amiga mía de Guatemala, me dijo, no, yo no tengo problema, sigue creyendo, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un problema con esa palabra, con esa traducción, que ha traído muchos problemas futuros también, pero que evidentemente si la gente cree en eso, pues me parece bien que siga creyendo, que crea en ello y es respetable. Todas las creencias son respetables. Igual que esta frase, María es la madre de Dios. Eso también pasa a ser teológico para quienes ven a Jesús como un Dios. Es una gran contradicción cuando se dice eso. Y te voy a decir por qué, y espero que no me tiren los trastos aquí. Aquí te protegimos. Vale, por 2 cosas. Primero, si es Dios, cuando se crucifica a Jesús, ¿se crucifica a Dios? Pregunta que hago. ¿Vale? Si es Dios, cuando él está en Getsemaní y dice, Abba, Abba, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién le habla? ¿Se habla a él mismo? ¿Ok? Entonces, cuando habla ya en la cruz, Abba también dice lo mismo, ¿se habla a él mismo? Claro. O sea, es contradictorio esto. Si él es Dios, no se puede. Y por otro lado, fundamental, ¿crucificamos a Dios? ¿Cómo es que crucificamos a Dios? O sea, esa es una pregunta que yo suelo hacer a muchos pastores que me dicen esto, y la verdad es que y no me contestan mucho. ¿Vale? Ellos siguen creyendo en eso, ¿vale? Está bien, pero digamos que sí, podemos creer que es el Hijo de Dios, pero ya ser Dios es una cosa un poco más problemática. Por estas 2 cosas que te estoy diciendo, o sea, que no, simplemente que a veces no reflexionamos sobre las palabras que decimos porque nuestra fe o por lo que nos han dicho durante toda la vida. Eso está en nuestros genes. Entonces, lo que nos han dicho toda la vida ya no queremos cambiar, porque estamos bien con eso que nos dijeron, eso creemos, y no me vengas a cambiar la película, porque es problemático el cambio. Sí. Doloroso para algunos. Sí, para algunos doloroso. Yo siempre lo tomaría como un crecimiento. Por ejemplo, yo tengo muchas críticas hacia mi religión judía. O sea, en ningún momento yo creo que es la mejor, ni siquiera creo que cuando dicen el pueblo elegido, no, la traducción no es el pueblo elegido, eso se dice todo el tiempo, es el pueblo adecuado. ¿Adecuado para qué?
para lo que Dios pretendía de ellos, ¿vale? Pero hemos toda la vida, el pueblo elegido, somos el pueblo elegido, no, hemos tenido errores como todo el mundo, seguimos teniéndolos como todo el mundo, ¿sí? Mucha gente se enoja cuando yo le digo que realmente en el siglo VII es cuando se comienza a escribir lo que ellos creen que es en el 1200 antes de Cristo, y hay hoy pruebas arqueológicas al respecto, no lo digo yo, lo dice Israel Finkelstein, lo dicen gente que ha estado en eso hace 20 años investigando. Entonces, pero ¿qué pasa? Tenemos una idea y nos quedamos con ella, y no nos interesa que nos muevan de ahí. Claro. No queremos razonar sobre el tema, pero bueno. De cierta manera, muchos caen en justificar ciertas cosas, porque la arqueología vino a corregir y en muchas ocasiones a contradecir mucho de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, sí, cuando se presentan muchas evidencias arqueológicas, muchos quieren justificar y decir, no, es que Dios tiene guardada otros hallazgos arqueológicos y en su momento los va a revelar, como Moisés, Abraham, y pocas o nulas pruebas que hay de su existencia. Va a Egipto y en Egipto no hay nada de Moisés, pero vienen estas personas y dicen, no, es que Dios tiene guardadas esas pruebas de Moisés y a su debido tiempo las va a entregar. Entonces, terminan justificando. Lo que ocurre, Carla, que cuando se empezó a investigar arqueológicamente, tú sabes cómo iban los arqueólogos al principio, con una pala y con una Biblia. Porque ellos al principio, estamos hablando de antes del siglo XIX, 1886, 1880, por ahí, querían, encontré esto dice en la Biblia que es así, ¿ok? En realidad estaban tratando de justificar todo lo que decía la Biblia a través de algunas cosas que encontraban. Y entonces, claro, eso se fue quedando de esa manera porque querían quizás justificar, digamos, la Biblia, su fe, etcétera, darle más peso todavía a eso, ¿sí? Claro. Pero ya con las nuevas investigaciones, ni hablar de arqueología espacial que existe, etcétera, etcétera, o sea, evidentemente que vamos a encontrar más cosas. Pero en Sinaí, en la parte de Moisés que dices tú ahora, se ha buscado hace 30 años que se está buscando y no se encuentra nada. No puede ser que si 100.000 personas, que se dice, porque también los números en la Biblia hay que tenerlo mucho cuidado, porque se exagera mucho, ¿sí? No se encuentre nada de ellas. Absolutamente nada. Es como un poco lo que le pasó a Heinrich Schliemann cuando él fue con la Ilíada, Homero, a buscar pruebas, evidencias de que lo que estaba leyendo era así. Sí. Entonces luego cayeron como en lo mismo, creo yo, tratar de ir con la Biblia a excavar y darle veracidad a lo que leían. Exacto. Muchas veces la gente que viene a Israel o que va a Europa, por ejemplo, no va, por ejemplo, para investigar más sobre aquello que creen, sino que van a confirmar más su fe. Todo es legítimo, todo está bien, o sea, pero si yo, por ejemplo, hablo de otras cosas o digo otras cosas, que ya hay cosas que, por ejemplo, yo tuve una vez un sacerdote, me acuerdo, que me dijo, bueno, dice, ¿cómo es que tú, sabiendo tanto del Nuevo Testamento, todavía no te has convertido? ¿No? Y yo le dije, cuando más leo el Nuevo Testamento, cuando más investigo sobre el Nuevo Testamento, más me acerco a mi judaísmo, porque el Nuevo Testamento es un libro judío. Le digo, el problema está que ustedes nunca todavía, no digo ustedes, digo algunos, todavía no quieren entender esa parte judía de Jesús. Se ha tratado durante años de que ese judaísmo no exista, de que él cayó de otro planeta. No, él era judío, sus contemporáneos eran judíos, los que le seguían eran judíos, las mujeres eran judías, Pablo era judío, o sea, todos ellos eran grupos de judíos. Sí. ¿Okay? Más allá que después pasó lo que pasó, disidentes, etcétera, eso ya se puede entrar en otra cosa. Pero por eso también, cuando yo hablo de María, y a mí me preguntan, cuando yo saqué mi libro, yo fui a llevarle el regalo a un sacerdote en Colombia, que lo quiero mucho, y me dice así, ¿no? Como sorprendiéndose, ¿no? Y me dice, ¿cómo una judía? Le digo yo, padre, ¿cómo una judía habla de María? Me dice, le digo, pero padre, le digo yo, María era judía.
Una judía habla de otra judía, nada más. Claro, ¿qué problema habría en eso? Hablando de tu libro, acá yo lo tengo, Liliana, porque está en digital en la página del Instituto Shalem. Ahí Así es, está. ahí Voy a está, quitar un poquito ahí el está. título de acá. Sí. Se llama Ahí, para que se Caminando pueda con ver. María. Caminando con María de Liliana Volpi Azulay. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, para quien quiera acceder a él, tiene que ir Puede a la entrar tienda en, online a través de la página. sí, a través de la página del Instituto Shalem, ahí lo puede comprar. Yo siempre digo que es un libro, si vas a viajar a Europa a hacer toda la peregrinación, es una guía. Si no puedes viajar, podés viajar con el libro, ¿no? Porque mucha gente que ha comprado, que no ha tenido la posibilidad de viajar, me dice, ay, ahora estoy en Portugal, ay, ahora estoy en Italia. Porque claro, yo en realidad lo que hice fue tomar los lugares principales de donde nosotros hacemos las peregrinaciones. Algunos no son de peregrinación, por ejemplo, el caso de Ávila, donde hablamos un poco, hablo de Teresa de Ávila, porque es una figura que a mí personalmente siempre me ha fascinado. Teresa era de Ávila, era judía también, se convirtió, la familia se convirtió. Y hay otros lugares, por ejemplo, que son, o Daroca, por ejemplo, es un lugar eucarístico que mucha gente no tiene ni idea de que existe. Está entre Madrid y Zaragoza. Esos son algunos lugares que tocamos también cuando hacemos peregrinación, pero fundamentalmente es el camino, el recorrido de María, de Fátima, Lourdes, Santiago de Compostela, en fin. Después vamos también a Medjugorje, yo he estado muchas veces en Medjugorje. En fin, todos estos lugares, ya te digo, Santiago de Garabandal también, que es más desconocido, y que también es bastante importante. Después la medalla milagrosa, luego hay muchas apariciones, lo que pasa es que no se puede tomar todas. He tomado simplemente lo más importante y lo que siempre recorremos. Y lo que he Dentro querido de hacer, estos 4 módulos. sí, en realidad en los módulos que yo enseño, al principio, en los primeros módulos tiene que ver un poco la vida de María en el judaísmo, cómo era en la época, en la primera época. También qué dicen los apóstoles sobre ella, o sea, los evangelistas, ¿sí? Pablo la nombra ahí nomás, no es que le da mucha cabida. Pero repito lo que dije antes, no podemos tomar como que son machistas. Esa era una sociedad patriarcal. Ahí no había todavía esa diferencia entre el machismo. Hubo en el judaísmo profetisas muy importantes, ¿sí? Como Hulda, como Débora, ¿vale? Mujeres muy importantes, pero la sociedad era patriarcal. Eso no lo podemos evitar. ¿Eh? Entonces, y Pablo, que era un judío, vivía en la diáspora, pero era un hombre que se había educado muchísimo dentro del judaísmo rabínico, pues es normal que casi no la nombrara. ¿Sí? Claro. Yo he escuchado hasta que Jesús era feminista, Jesús era comunista. Entonces la gente quiere traer a Jesús a muchos términos actuales que no tienen nada que ver con el primer siglo. No, lo que sí es cierto de que Jesús era una persona que quería compartir con los demás. ¿Okay? Una de las cosas fundamentales, y esto tiene que ver muchísimo con el judaísmo, es la misericordia. ¿Okay? La misericordia de Dios, la misericordia en Él, la forma en que Él compartía con la gente. Por esa razón, a veces es quizás incomprensible cómo hay algunos sectores que no son misericordiosos, sectores que son muy religiosos, ¿sí? Pero sin embargo que pertenecen a una élite. Y no hay empatía con la persona que sufre. No quiero decir todo porque yo he conocido sacerdotes que hacen unos trabajos espectaculares. Tengo amigos dentro del grupo de los Amburu, ellos están trabajando en África, trabajan en todo lado, o sea, el trabajo que esa gente hace es un trabajo maravilloso, pero muchos también conozco que están como acá en España. Voy a dar un ejemplo en España, donde yo estoy ahora en este momento. En España la iglesia ha perdido muchos
mucha gente justamente por estar más cerca de los poderes que de la gente. Claro, exacto. ¿Okay? Y algo recurrente en estos tiempos. Sí, sí, eso Sí. es, lamentablemente pasa en muchos lugares. Yo no, con esto no estoy diciendo que no hay que acercarse a todos. Lo que estoy diciendo es que si Jesús es una persona misericordiosa, y quizás si hoy lo pondríamos en un concepto político de izquierda, no populista, que eso es otra cosa. Aquí últimamente hay muchos problemas con eso de que la izquierda es mala o la derecha es buena o la derecha es mala. Son conceptos muy erróneos porque lo que pasa en Latinoamérica es populismo, no es ni izquierda ni derecha. Ya sea, tenemos populismo en Brasil y tenemos populismo en Argentina, ¿no? Y en Entonces, Chile, exacto. y en Chile. Entonces, o sea, aquí no hay ni derecha ni izquierda porque digamos que es todo un populismo, De los dos lados lamentablemente. nos roban. Sí, exactamente. Es De verdad. los dos lados roban igual. Ahora, Exacto. Ya. Otra pregunta, querida Liliana. Ahí está un perrito molestando. Siempre no pasa pasa igual. nada. El perro nunca molesta, molesta a las personas. En los tiempos del primer siglo, ¿cómo eran los matrimonios? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es recurrente ver a través de las redes una imagen que da vuelta que es de una niña tipo 7, 8, 9 años y un hombre bien adulto. Entonces dicen, ¿esto te espanta? Bueno, esta era María y José, tal cual. Yo te pregunto a ti que llevas tantos años dedicada al estudio de María. ¿Es así? No, no, para nada. En realidad, en aquellas épocas, las mujeres estaban ya dispuestas a casarse una vez que tenían la regla. Vale decir que ya podían concebir, porque lo más importante era tener familia, ¿sí? Entonces, a los 12 años, 13 años más o menos, ¿sí? En Latinoamérica las mujeres suelen tener la regla antes, pero tiene que ver con la alimentación, ¿ok? Allá, más o menos a los 13 años, una cosa así. María se la compromete a los 14 años. Y un año después es cuando ya, a los 15 años, que ya, según lo que nos cuentan, ya estaba embarazada, se junta con él. ¿Por qué siempre había un año de diferencia? Porque ese año era para que ya en la familia la preparasen para el casamiento y él tenía tiempo de hacer su casa, de preparar, del lugar donde iba a llevarla a vivir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en realidad nunca era a los 6, a los 7 años. Eso es una locura. Eso lamentablemente pasa en algunas sociedades musulmanas, no digo en todas, ni mucho menos, ni estoy ofendiendo a nadie, pero sí pasa en algunos lugares, ¿vale? Pero no pasaba en aquella época. Es cierto de que las hijas hasta los 12 años pertenecían al papá, ¿vale? Pero ¿para qué pertenecían? No vayan a malinterpretar tampoco. Si yo tenía una necesidad de mandar a trabajar, lo que mi hija obtuviera el trabajo era para el padre, porque la situación económica era mala. Ni la llevaban a prostituirse, ni la llevaban a hacer nada malo. O sea, que no entiendan eso porque a veces se puede llegar a pensar ese tipo de cosas. No, Claro. simplemente tenía que trabajar en el campo. Las mujeres trabajaban en el campo. Hacían el pan, hacían de todo, aprendían a hacer de todo. ¿Ok? Y entonces, ya a una edad de 13 años o de 14 años era cuando ya se la comprometía. También si esa familia tenía muchos hijos, pues era una manera de, digamos, quitarse ese peso de encima que tenía el papá con una niña que se iba. ¿Ok? Eso era así, no había de 6 años, 7 años, eso, yo no sé de dónde sacan esa información ni qué fuente tienen. Esa es la pura Claro. verdad. La fuente de los deseos. Sí, no, es quizás querer justificar en otras religiones que sí se hace ese tipo de cosas, es querer justificar poniendo a María como, mira, ya también ellos hicieron esto, ¿ok? O también, Claro. o sea, a mí la vez pasada alguien me dijo en Facebook criticó un poco así como la persecución que al principio se tuvo hacia los primeros cristianos, o mejor dicho, a los nazarenos, porque no se llamaban cristianos. Y yo le digo, bueno, pero entonces yo tendría que criticar la cruzada, la Inquisición, o sea, si me pongo a pensar, tengo una lista larga después de lo que viene, ¿eh? Porque las víctimas se convirtieron en verdugos luego.
¿no? Claro. Entonces, digamos, no podemos nunca, porque siempre hay que, yo siempre digo una cosa, hay que mirar la historia del momento histórico que pasó. ¿Sí? Yo no puedo justificar ni juzgar, mucho menos juzgar, hoy, en este siglo, lo que pasó en el primer siglo, 20 siglos después. Imposible. Exacto. O sea, cuando una mujer en la Biblia te dice que se iba a buscar agua, la mujer se iba, ir a buscar agua era una acción de encontrarse con las amigas, de hablar, hasta de encontrarse quizás algún novio, que pasaba por ahí, se miraban, ¿no? Ni se hablaban, pero se miraban. Entonces, eso era ir a buscar agua. Hoy parece ridículo cuando yo te digo, me voy a buscar agua. Dice, oye, ¿dónde va a buscar agua? A la canilla. Era para sociabilizar. Era para socializar. Entonces yo no puedo comparar el buscar agua de aquella época con lo que yo te digo que me voy a buscar agua. Claro. Qué buen ejemplo. Como, claro, es que es así, o sea, pensamos, yo siempre le digo a la gente, traten de pensar en los parámetros de ese siglo, no en lo que pasa hoy. Claro. O sea, son dos mundos completamente diferentes. Es más, hace 500 años ya era un mundo diferente. Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica era un mundo diferente. O sea, no tenemos que irnos al primer siglo. O sea, ¿cuánto ha cambiado nuestra vida, si ponemos a pensar en términos modernos, con el invento del WhatsApp? Harto. Y es más, en qué se afirma mucha gente que igual es como, cuesta como comprenderlo, porque uno ya que razona, que tiene un pensamiento más crítico, cuenta entender ciertos parámetros cuando te dicen, es que la palabra de Dios es ayer, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, que no cambia. Entonces, tratan de traer todo lo del siglo primero a esta época, e incluso de más, de antes de la era común, del año Sí. 500, 700, a esto, y querer justificar, esto pasa porque está escrito, esto otro sucede porque acá también dice. Me cuesta entenderlo. Lo que se escribió en ese, por eso es muy bueno el tema de la crítica textual. Lo que se escribió en ese momento era para ese momento. Sí, cuando a mí me hablan, ayer justamente estaba leyendo sobre el tema de Daniel, que también es un libro del Antiguo Testamento apocalíptico total, pero porque él se sentía en ese momento lo que estaba ocurriendo con los griegos, etcétera, que se sentía presionado, que no puede ser su religión, lo plasma en un papel. Claro. Entonces, es como si tú lees, y yo te lo llevo ya al mundo moderno, Gabriel García Lorca, por ejemplo, con el franquismo y tal, pues también muchos poemas que él escribe tienen que ver con esa presión que él tiene. O sea, dos cosas que son completamente diferentes, pero no podemos pensar, vuelvo al Apocalipsis, que lo que se escribió en el 100, ¿sí? Después de Cristo, tenga algo que ver con lo que está pasando con la pandemia. Claro. O sea, son dos cosas diferentes. Y sin embargo, se siguen manejando y lamentablemente se sigue mucho manipulando a mucha gente con este tipo de afirmaciones. Por eso yo creo que aprender sobre la Biblia o sobre las mujeres de la Biblia, como en el caso de María, no es que pretendemos, yo no pretendo jamás que la gente deje de tener fe, ni tampoco vengo a dar clase para convertir a nadie. O sea, esa no es mi intención, para nada. Mi intención fundamentalmente es que sepamos más sobre esa mujer, sobre ese hombre, que cuando leamos, lo palpemos y lo veamos como un amigo, una amiga, alguien que te está hablando, ¿sí? Y no alguien que es muy ajeno allá, que alguien dijo de tal o cual, y entonces, no, una persona como todos. Perdón, tengo un problema en mi ojo, pero, digamos, eso yo creo de que eso es lo que ha costado y cuesta entender, que esas personas eran como nosotros, con su problemática de ese momento, de esa vida muy difícil, porque hoy tenemos la vida muy fácil, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Ayer yo le decía a una amiga mía, tenemos el lavarropa, tenemos el platos, agua potable. Tenemos agua potable, no tenemos, bueno, pobrecitos todavía en África tienen que ir 20 kilómetros a buscar agua, pero nosotros tenemos la posibilidad, tenemos el agua acá.
Entonces, tenemos todo este tipo de cosas y, sin embargo, creo que tenemos menos tiempo que antes. Fíjate. Ajá. Tenemos menos tiempo para los amigos, tenemos menos tiempo para leer, tenemos menos tiempo para encontrarnos. O sea, yo una de las cosas que siempre intento, y tengo amigos de 50 años, es de no perder nunca esa parte de humanidad, porque si no, nos convertimos en máquinas y al final esto del sur es un lado del sur, o lo que el sistema que usamos es espectacular, pero no perdamos el rumbo de que la conexión con la persona en forma personal, a poder abrazarte con alguien, es lo mejor que nos puede pasar, y mucho más ahora, que nos han dicho, no, no se puede, ¿no? O sea, pero, dicho esto, tenemos muchas máquinas y tenemos menos tiempos. Qué cosa tan paradójica. O sea, en aquella época la gente empezaba su vida muy temprano, a las 5 de la mañana, como hoy empiezan los kibutz, ¿sí? Que empiezan a las 5. Yo estuve de voluntaria un tiempo en un kibutz, en una cooperativa agrícola. Empezás a las 5 de la mañana y como hace mucho calor, pues a las 9, 10 dejas de trabajar y después volvés a la tarde a trabajar otra vez. Lo mismo la gente que caminaba. La gente empezaba a caminar muy temprano, cuando ya salían las primeras luces, ¿sí? Dejaba de caminar a las 11 porque el sol era muy intenso, y a la tarde caminaba un poco más hasta llegar a un lugar donde podía dormir. Eso no nos pasa hoy. Nos quejamos porque el aire acondicionado del autobús no está funcionando muy bien o muy fuerte como debería. O que la micro se demora en pasar, claro. Nos quejamos de lleno hoy en día. Sí, Liliana, de verdad que ha sido un deleite escucharte, en serio. Gracias, muchas gracias. Ha sido maravilloso aprender contigo, aprender en tu curso también, porque soy tu alumna y te admiro muchísimo. Y bueno, animar a la gente a que pueda tomar este curso. Es un curso muy asequible para todos y es un curso buenísimo, tal como tú has dicho, que a quienes nos gusta la Biblia, qué rico, qué maravilloso es poder comprenderla de la manera correcta, que cuando leas los evangelios puedas entender de esta María que se menciona ahí, de la manera correcta, sin estas tradiciones que hoy en día nos han empañado este personaje tan importante. Sí. Yo lo que he querido, al margen de que sí, he puesto, por supuesto, toda la parte de los concilios, etcétera, pero también he querido mostrar un poco María en el arte, María en las películas, María, las Marías, cómo lo ha visto. Porque hay una cosa también que es muy singular, para terminar, que María era una mujer sencilla. Miriam era una mujer sencilla. Era una mujer de un pueblo pequeñísimo que casi, como dice la Biblia, ¿qué puede salir de acá? Porque no era importante para nada Nazaret. No era importante. ¿Ok? Y, sin embargo, cuando la pintan aquí en Europa, con joyas, aquí también, cuando hacen las procesiones en Sevilla, yo a veces he ido algunas veces y se ponen joyas y más joyas. Eso está muy lindo, pero no es María. Claro. ¿Ok? Ella era una mujer sencilla, una mujer de su casa, una mujer de hogar, que evidentemente yo ya pienso en ella como madre, no ya como la Virgen María, sino piensa tú en tu hijo que te lo llevan, que lo crucifican y qué sé yo me imagino el sufrimiento de ella viendo a su hijo de esa manera. Entonces, eso también es algo que tenemos que entender y ver esa mujer. Por eso para mí es muy importante primero el hecho de ser mujer. Y en aquella época no era, si hoy no es fácil, en aquella época, imagínense, era mucho más difícil. Esto sería todo por hoy en esta primera de muchas entrevistas, profesora Liliana, como dije en un principio. Así que agradecida total de su tiempo. Agradecida del curso que usted está dando, porque de verdad para mí ha sido maravilloso. Y es por eso que insisto en invitar a mis amigos a poder conocerlo y que puedan conocer el Instituto Shalem, porque en realidad Shalem hoy, de lo que tenemos en redes sociales, es de estos pocos institutos que nos entregan buenas herramientas, becas, descuentos, buenos cursos, buenos profesores. O sea, Shalem realmente es completo. Sí. Yo también los invito, porque aparte el plantel de profesores que tenemos es un plantel excelente, muy buena gente, muy gente que ha estudiado mucho
y que yo recomiendo muchísimo, no solamente tomar mi curso, cualquiera de los cursos que hay, el de profetas, el imperio helenístico, todo el que están haciendo el profesor Irving ahora que empieza crítica textual, todos los cursos realmente son cursos buenos y que, repetimos, nosotros no venimos aquí, somos inclusivos, nosotros no pretendemos, digamos, convertir a nadie ni sacarlo de su religión, lo que queremos es que se sepa más sobre ese libro tan importante, el libro más leído del mundo, el libro traducido en más de 1500 lenguas, ¿sí? Hay lenguas que se han restituido para poder leer la Biblia, ¿eh? Y entonces eso es lo más importante, o sea, que leamos, claro, que abramos la mente y que nos ubiquemos. Y si es posible, nosotros queremos ya el año que viene comenzar también con viajes, ir y vivir eso que han aprendido. Te agradezco muchísimo, Carla, muchísimas gracias por esto, la verdad que fue muy agradable hablar contigo. Y bueno, ya nos veremos en la próxima. Sí. Último favor, si te puedes despedir en hebreo, porque de verdad que me encanta escucharte cuando hablas hebreo. Ok, לכל החברים, לכל האנשים שרואים את הוידאו, a todos los amigos que ven esto, אני מאחל לכם שלום מספרד הפעם. Yo les deseo a todos mucha paz en este momento desde España. אבל, כמו שבדרך כלל אנחנו אומרים, שנה הבאה בירושלים, ואני מאוד מאוד מקווה שכולנו נוכל להגיע לירושלים. Como siempre decimos, el año que viene en Jerusalén, y espero realmente que podamos llegar. Shalom, Betoda Rabba Kulam. Preciosa. Un beso enorme a España. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.